Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Adriana Liscano, soy la directora de AFIDI. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Veo muchos nombres conocidos. Mil gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Beatriz Ramírez. Ella es la gerente. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz es la gerente de AICE Inmobiliarios. Es una inmobiliaria de Cali que tiene 36 años en el mercado. Beatriz trabaja con su hija Vanessa Danners, que es la gerente administrativa, espero haberlo pronunciado bien, y con su hijo Hans Danners también, que es gerente financiero. Ella es la gerente general. Y hoy tenemos una charla muy especial con Beatriz, porque nos va a contar cuál ha sido su estrategia de acuerdos con unos resultados muy interesantes que yo no me quiero adelantar porque eso nos lo va a contar Beatriz. Entonces, ¿cómo estás, Beatriz? Un gusto saludarte. No te oímos, Beatriz. Tienes ahí, ya, listo. Hola Adriana, muy bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Excelente, Beatriz, y bienvenida. Muchas gracias por esta charla. Creo que va a estar muy interesante y, que compartas con nosotros, con todos los gerentes y afiliados de la asociación, tus experiencias y experiencias positivas que has tenido en cuanto a los acuerdos que son bastante importantes. Entonces, pues, sin más, te dejo que nos cuentes. Muchas gracias Adriana por la invitación, muchas gracias a la asociación de la cual nosotros estamos orgullosos de pertenecer y pues compartir todas nuestras experiencias en la cuarentena. En la cuarentena es bien importante porque pues es algo que a todos nos cogió de sorpresa y fue como generar estrategias que se iban dando con el tiempo, ¿no? Entonces nosotros inicialmente empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? O sea, ¿cómo vamos a hacer para trabajar? ¿Sí? No tenemos experiencia del trabajo en casa, vemos que la situación era bastante complicada, pues ya teníamos la experiencia de China, de España, de Italia, y pensábamos, bueno, ¿esto hasta cuándo puede durar? Nosotros pensábamos, bueno, es posible que a mayo, ¿sí? Lleguemos, entonces, pues miremos cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, inicialmente miramos, bueno, ¿cuántos empleados tenemos? Y de estos empleados, ¿cuáles nos pueden servir a nosotros para empezar nuestra labor? Vimos esto no solamente desde el punto de vista de trabajo como tal, sino también desde la perspectiva humana, porque también era pensar en sacar algunos empleados nuestros, cesarlos en sus labores, por un lado, y también las consecuencias económicas que esto podría traer, que no era fácil, ¿no? Entonces, allí esta fue la primera etapa nuestra, entrar a hacer ese análisis sin perjudicarlos. Luego, después de esto, era tomar la decisión, bueno, ya tenemos qué personas son las que nos van a acompañar, y era tomar la decisión de cesar totalmente nuestro departamento comercial, que no era fácil, pues son nuestros empleados, nuestros compañeros, nuestros amigos, y cesarlos a ellos de trabajar, al igual que los supervisores de los inmuebles y los mensajeros, la aseadora, también entraban en suspensión de trabajo. Y bueno, hacemos esta suspensión, pero también pensando en que en algún momento podríamos irlos reintegrando al equipo que empezaba a trabajar desde casa. Con la persona
de nosotros de sistemas, ¿sí? Esa persona maneja mejoramiento y sistemas. Empezamos a pensar cuál sería el mecanismo más adecuado para poder hacer este trabajo desde casa. Entonces empezamos, algunos los podíamos hacer por VPN y otros sí directamente para trabajar al servidor. Todo dependía del tipo de oficio que ellos iban a desempeñar. Una vez establecido esto, miramos qué pasaría con nuestras obligaciones contractuales, con los propietarios, cómo eran nuestras obligaciones contractuales con las compañías de seguros y afianzadoras, cuáles iban a ser nuestras responsabilidades allí. Establecido esto y pensando en todos estos runrunes que habían en el mercado, entre colegas, de que la compañía de seguros y las afianzadoras no nos iban a cancelar los siniestros, entonces, bueno, empieza la preocupación, el gobierno a su vez tratando de planear cómo solucionar también sus problemas a través de decretos, las redes sociales publicando situaciones para nosotros difíciles, donde en algunos países se habían congelado totalmente los cánones de arrendamiento. Era una situación bastante preocupante y bastante compleja, y con mi hija y mi hijo tomamos la decisión de que lo mejor que podíamos hacer era hacer claridad en referencia a cómo íbamos a actuar nosotros con estos propietarios que estaban esperando que nosotros les canceláramos. Entonces hicimos una comunicación informándoles a ellos de la situación, informándoles que se había presentado una fuerza mayor para nosotros poderles seguir cancelando como veníamos haciéndolo, y que les íbamos a empezar a pagar de acuerdo con el recaudo, y que una de las sugerencias que estaba haciendo el gobierno era que llegáramos a acuerdos. A su vez, también les comunicábamos allí que les íbamos a cancelar de acuerdo con el recaudo, o sea, el arrendatario nos pagaba y al día siguiente nosotros les íbamos a pagar, y los que no nos pagaran de esa manera, entonces el pago iba a ser en el momento en que la compañía de seguros llegase a analizar el siniestro y nos cancelara. Eso fue el primer periodo en el que trabajamos muy duro, muy duro. Era tomar unas decisiones muy rápidas. El tiempo empezaba a corrernos, y necesitábamos también conectar nuestros teléfonos de la oficina a la casa de los empleados. Entonces, nos fuimos a la empresa, empacamos los computadores de acuerdo con los empleados que habíamos escogido, y a ellos les entregamos, les mandamos en un vehículo que pues en esa época, muy temprano de la cuarentena, casi nadie estaba saliendo, algunos taxistas, entonces alguien conocido que nos llevara los computadores, los celulares y todas las herramientas de trabajo que cada uno de las personas del personal administrativo, que fueron los que inicialmente entraron, y el director comercial para que atendiera la parte comercial. Entonces hicimos llegar todo esto a las casas. Algunos tenían computadores, teníamos de todos modos que ponerles internet a ellos, los que no tenían un buen internet, mejorárselo, algunos no tenían internet, y entonces había que comprar esto rápidamente para poder tener la conectividad. Nos ayudó muchísimo que nosotros teníamos ya digitalizados todos los contratos de arrendamiento, teníamos digitalizados los inventarios y algunos otros documentos de la empresa. Posteriormente a esto de las cartas,
consideramos que era importante hablar directamente con cada uno de los propietarios para que ellos tuviesen tranquilidad de que los cánones de arrendamiento se les iban a cancelar y además que ellos vieran que nosotros los estábamos asesorando porque era un momento crucial en el que había que tomar una determinación de no dejar que los inmuebles no los desocuparan y charlar con ellos y decirles, mire, lo más importante es que lleguemos a un acuerdo, hagamos unas rebajas de cánones de arrendamiento, establezcamos qué rebaja le podemos hacer o si les podemos diferir en el tiempo los cánones de arrendamiento hasta la culminación de ellos. Esto fue de las primeras cosas que nosotros hicimos y posteriormente a esto, entonces ya los propietarios estuvieron mucho más tranquilos y el principio fundamental de nosotros y las razones por las cuales abordamos a los propietarios más que a los inquilinos es porque ellos tenían el poder de decisión. Cuando uno piensa en una estrategia, lo más importante es saber quién tiene ese poder de decisión. Y estábamos en manos de esos propietarios para poder sacar a flote la empresa. La cuarentena básicamente es cómo nosotros vamos a salvar nuestras empresas. Esa es la realidad. Todos estamos abogando por eso, sin olvidarnos de que tenemos que ser solidarios con los demás, cosa que era importante que dejáramos claro a esos propietarios. Una vez hecho esto, empezamos a pensar que era importante que nosotros cobráramos para poder honrar nuestra palabra en ese documento y lo que hicimos fue volcar prácticamente toda la empresa a la cobranza y poder nosotros recuperar los dineros y podérselos pasar a los propietarios inmediatamente. Beatriz. Hubo unos arrendatarios que pagaron antes. Dime. Sí, Beatriz, tengo una pregunta. Aquí tú dices que iniciaron entonces con una estrategia de llamar a todos los propietarios de primera mano, ¿no? Es para Yo lo ¿qué llamé. fue? Sí, tú lo llamaste, exacto. Quiero que entremos un poquito más en profundidad de cómo lo hiciste tú personalmente. Llamaste a cada uno teniendo el conocimiento del cliente, porque creo que muchas inmobiliarias hicieron esta misma estrategia de llamar a todos los propietarios. ¿Y qué crees que fue el éxito puntual en esas llamadas que hiciste? Bueno, la idea era que los propietarios sintieran lo que nosotros realmente somos, unos asesores, ¿sí? Nosotros no estamos vendiendo una póliza de arrendamientos, nosotros tenemos que asesorar a ese propietario. Y en un momento tan crucial como este, en el que era importante conservar ese canon de arrendamiento, conservar ese inquilino y ese inmueble ocupado, pues la idea era hablar con ellos y decirles lo importante que era que no nos desocuparan el inmueble, porque hacia el futuro lo que nosotros veíamos y por las noticias nos dábamos cuenta que la gente iba a desocupar los inmuebles. Entonces, hacerles conciencia a ellos, uno, que teníamos que ser solidarios con estos arrendatarios, por un lado, y por el otro lado también teníamos que pensar en que si nosotros no llegábamos a acuerdos buenos, acuerdos a largo plazo, pues no íbamos a tener éxito y lo más probable es que los arrendatarios nos desocuparan. Entonces, no solamente pensamos en el mes de abril, que prácticamente todos los arrendatarios al mes de marzo, cuando aparece la cuarentena, ya casi habían pagado todos,
quedaban unos pocos, era conseguir que abril y mayo lo pudiéramos negociar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, lo que hicimos fue alargar el plazo, previo conocimiento de ese propietario. Por ejemplo, hay propietarios que uno los conoce y sabe muy bien que viven de esto. Son propietarios que no pueden condonar cánones de arrendamiento. Entonces a ellos lo que les pedimos fue que nos dieran plazo, que le dieran plazo a ese arrendatario en el tiempo de pagar ese canon de arrendamiento, no solamente de abril, sino también de mayo, porque nosotros calculábamos que la cuarentena de pronto iba solamente hasta mayo. Entonces, la recepción eso, de esos, Beatriz, una ajá, lo pregunta, otro, perdona, te interrumpo. La recepción de esos propietarios, ¿qué tal estuvo? El del 100% de los propietarios que llamaste, ¿cuántos aceptaron? ¿Cómo fue ese proceso, digamos que en cuanto a resultados de esas llamadas que tú hiciste? ¿Cuántos aceptaron? Y tú conociendo, por lo que nos cuentas cada caso, analizándolo y hablando con el propietario tú directamente. sí, bueno, la estrategia mía fue coger a los propietarios que más inmuebles tenían, a esos fueron los primeros que llamé, ¿sí? Los que tenían más poder adquisitivo. La respuesta de ellos fue muy buena, ¿sí? Ellos nos dijeron, bueno, prácticamente la negociación era con nosotros mismos, con la inmobiliaria. Entonces establecimos con ellos el 50% de descuento por los cánones de arrendamiento de abril y de mayo para los inmuebles comerciales y para los inmuebles de vivienda el 25%. Ese era un grupo que son prácticamente inversionistas, que es la mayoría de los clientes que nosotros tenemos. Algunos están también por fuera de Colombia, entonces también era contactarlos a ellos y tratar de conseguir eso, porque pues eran personas que tenían más poder adquisitivo. Claro, tú Habían no otros. esperaste. Perdona, tú no esperaste a que el arrendatario fuera el que te levantara la mano y dijera, no voy a pagar, sino te fuiste directamente a los propietarios a negociar con ellos antes de que los arrendatarios levantaran la mano y dijeran, no voy a pagar. Claro, es que la estrategia tenía que ser esa. Ajá, Es que el ok. no tiene el propietario en ese momento, no lo tiene el arrendatario. El arrendatario tiene ya es un problema y la solución del arrendatario la tiene ese propietario, ¿sí? Ok. También nos encontramos con propietarios que para ellos era más importante el dinero que ser solidario, Sí. ¿sí? Propietarios que no quisieron negociar y dijeron que la compañía de seguros era la que tenía que responder. También nos dijeron que qué tipo de compañía de seguros era la que habíamos contratado, que por favor les mandáramos la póliza, que les enviáramos la certificación de que ese inmueble sí estaba asegurado, ese tipo de cosas que de pronto venían al caso para ellos, pero en el volumen que nosotros estábamos manejando de pronto era irrelevante, ¿no? No era tan grande el volumen. Ese prácticamente que nosotros alcanzamos a negociar con el 95% de nuestros propietarios previa a la llamada del arrendatario. Entonces, cuando el arrendatario ya nos abordaba, Claro. ya teníamos una solución para él y una personal entrenado para que hiciera un análisis rápido de lo que esa persona te estaba diciendo. Entonces llegaba el arrendatario a decirte que necesitaba un descuento y ya nosotros podíamos tener un margen de negociación con ellos, porque tampoco era era como entregarles ese porcentaje que nos habían dado, que era desde mi punto de vista muy bueno, entregarlo todo de una vez y no tratar de diferirlo en el tiempo, cosa que nos ha ayudado incluso Claro. en este momento. Tú
Ya tenías negociado, Eh, digamos, un 50% cuando ya el arrendatario decía, oiga, no voy a poder pagar, entonces tú decías, ok, ¿cuánto no va a poder pagar? Pero no le dabas el 50 de una vez, sino se lo ibas tasando, dependiendo cómo vieras cada caso. Ok. o algunos lo llamamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arrendatarios que tenían bares, los llamamos a ellos, ¿sí? A ver cómo les podíamos ayudar, sabíamos que la situación era difícil, que lo que se venía no iba a ser fácil, ¿no? Entonces a ellos sí los abordamos. También abordamos algunos arrendatarios que tenían actividades como fiestas infantiles, algunos tenían sillas, alquiler de sillas. Con ese, por ejemplo, con estos eran como 2 o 3 que alquilaban sillas. En alguno era una bodega y finalmente ellos desistieron, ¿no? Era también convencer a ese arrendatario de que no tirara la toalla, que siguiera, que perseverara, porque este es un tiempo de perseverar también en el negocio, ¿no? Pero pues no todos lo hacen, ¿no? Y ahí vamos Entonces, sí. todavía. Bueno, en cuanto a resultados, entonces, Beatriz, cuéntanos un poco de cifras, cómo ha venido dándose este tema de pues de los acuerdos y de los resultados en siniestros. Mira, en el primer mes, de acuerdo con los resultados de abril, en abril nosotros lo que hicimos fue incorporar todo el departamento comercial, revisar cuáles tenían competencias para poder ayudarnos a cobrar el mes de mayo. Entonces nosotros en el mes de abril tuvimos una siniestralidad del como del 11% de nuestra cartera, que pues era relativamente alto, no muy alto, pero ¿El sí normal cuál era, porque la Beatriz? estadística, Sí, la perdón, estadística para ti. El normal para un mes normal, o digamos que antes de la cuarentena, ¿cuál era? estábamos en el 8% promedio, era el promedio de siniestralidad nuestra, que es pues relativamente bajo, no era tan alto. Al siguiente mes, cuando ya incorporamos otras personas para que nos ayudaran a cobrar, eh, allí tuvimos nosotros como un 8, casi un 9% de siniestralidad, la logramos bajar bastante, mucho, mucho. Y a estos arrendatarios que nos debían abril y nos debían para ese momento mayo, empezamos a ofrecerles nuevamente las negociaciones que teníamos. Mire, esta es una oportunidad, aprovéchela, ¿no? Aproveche que tenemos estas rebajas y ya. Y a ver si lo toma, ¿no? Para que no lo tuviéramos que mandar a la compañía de seguros, porque el hecho de que nosotros mandáramos los arrendatarios a la compañía de seguros nos ponía mal, por un lado, porque muy probablemente el arrendatario iba a desocupar. Y por el otro lado, no íbamos a poderle pagar a los propietarios. Tendríamos que pagarle cuando la compañía de seguros a nosotros nos cancelara. ¿Sí? Entonces no era lo mejor y había que hacer todo el esfuerzo allí. Ya en el mes de junio, la siniestralidad de nosotros fue del 7.2%, un número prácticamente menor que el promedio que nosotros veníamos sosteniendo. Entonces, eso nos ayudó mucho, mucho, muchísimo. Hoy en día nosotros seguimos negociando con los arrendatarios, seguimos con ellos en negociaciones, alargando plazos de pago y todo esto, y analizando ahora sí muy bien qué arrendatario realmente va a poder salir adelante con la negociación que tienen. Y si no, preferiblemente negociar con él y que nos desocuparan. También hubo
hubo negociaciones que no fueron fáciles, ¿no? Hubo gente que hizo acuerdos con nosotros y que después no los cumplieron y nos tocó que llevarlos a la compañía de seguros, que no era lo que nosotros queríamos, ¿no? Pues no todo era color de rosas. También tuvimos muchos problemas, entre esos un invierno tremendo acá en Cali que nos dañó el servidor de teléfonos. Entonces nos quedamos como 8 días sin teléfonos, todos cerrados, sin poder comprar un servidor para poder seguir adelante. Eso fue un tropiezo grande, y eso fue, creo que fue en mayo, no recuerdo muy bien, por ahí, por tal vez finales de mayo. Perdimos todos nuestros teléfonos y no fue nada agradable, pero sí. También recuerdo Beatriz, sí. No, perdona, te interrumpí, pero quería preguntarte algo más. De cómo ves el futuro, cómo ves cómo va a seguir andando esto, porque si bien tuviste, digamos que un pico alto en abril, en mayo, junio y julio, has tenido muy buenos, pues conservaste tu nivel de siniestros a lo que tenías antes de la cuarentena. ¿Qué viene para adelante? ¿Cómo lo ves? Lo que yo veo es que nosotros tenemos que seguir haciendo acuerdos con los arrendatarios. En este momento, básicamente los acuerdos hay que hacerlos con los arrendatarios que tienen negocios un poquito complicados, que todavía no han podido abrir, y que así aperturen ellos. Va a ser difícil porque van a necesitar espacios muy grandes, ¿no? Entonces ahí no solamente es esa estrategia con el arrendatario que todavía está y que está tratando de perseverar, sino que hay que negociar con ellos para que nos desocupen, porque no va a haber otra posibilidad. Si yo veo, por ejemplo, que tengo un inmueble grande, que es mejor que me lo desocupen y yo volverlo a alquilar, pues es preferible hacer eso, ¿no? A perseverar en algo que va a ser más adelante difícil para el propietario, difícil para nosotros, porque nosotros no hemos podido todavía estabilizar de pagarle a los propietarios en las épocas que le pagábamos normalmente, y no sé si lo iremos a poder hacer ahorita en julio, cosa que no nos pone bien con los propietarios y es un poquito tóxica en la relación. Bueno, no sé si Beatriz tengas algo más que contarnos de este tema de la estrategia o tengamos preguntas que nos quieran hacer los participantes sobre... También hay algo Cuéntanos. chévere que recuerdo, y es, nosotros tenemos un grupo, el grupo de Cali. En este grupo, pues nosotros nos comunicamos todo el tiempo y nos contábamos cómo nos estaba yendo. Algunos nos llamábamos y mira, ¿cómo estás haciendo esto? Nos compartíamos estrategias que estábamos siguiendo, y eso fue muy interesante. De allí también al comienzo, en medio de todo nuestro desespero no sabíamos qué hacer. Entonces no era tan agradable la situación, porque todos nos preguntábamos, pero al mismo tiempo no nos podíamos responder con claridad porque ninguno la teníamos, ¿sí? Simplemente cada uno hacía lo que podía para salvar su empresa. Y allí surgió una idea muy chévere de Gladys Teresa Ramos, Inversiones Garviras, Inmobiliaria Garviras, de su hijo, con un texto, y que hiciéramos un video, porque en ese momento estaban todos los videos saliendo y esto, y la gente con muchas capacitaciones y como de solidaridad, ¿no? Entonces hicimos un video muy interesante que no sé si quieres que lo veamos. Claro. Impredecible. Es la palabra clave con la que podríamos describir este difícil momento. Algo que ni tú ni yo esperábamos llegar a suceder.
Momentos como estos nos hacen replantear la vida, la manera en que vivimos, la manera en que trabajamos, nuestra forma de pensar y entender el mundo. Pero nos demuestran la calidad de ciudad en que vivimos y sacan lo mejor de cada uno de nosotros. Sigamos velando por la seguridad de todos desde nuestras casas, unidos y cuidándonos. Seguimos trabajando para ti, que tocaste nuestra puerta y con ello abrimos la puerta de tu nuevo hogar. Para ti, que entregaste en nuestras manos las llaves de tus sueños y esfuerzos. Para ti, que con una sonrisa recibiste las llaves de tu hogar, las llaves del sueño de tu emprendimiento. Para ti, que juntos hemos visto nuestros sueños crecer. Seguimos trabajando fuertemente para que cuando volvamos a la calle, a nuestra rutina diaria, sigas soñando con tu nueva casa. Somos tus principales aliados. Somos quienes trabajan a diario por encontrar ese lugar especial, lugar donde ves tus hijos crecer, donde tus sueños se plasman y se hacen realidad. Donde tu empresa se ha hecho grande, el lugar al que llamas hogar. Queremos volver a verte y recibirte en nuestras empresas que también son tu hogar. Siempre con una sonrisa y con la esperanza de seguir siendo los amigos en quienes confías tus sueños. Cuídate y ayúdanos a cuidarte. No, Beatriz, ese video lo hicieron en abril, en mayo, y lo compartieron con todos sus clientes, ¿verdad? Lo repartimos con los clientes, con los arrendatarios, con todos nuestros equipos también de trabajo. Es una cosa El trabajo en equipo de los Afidi Cali me alegra muchísimo que también acá estamos unidos y la asociación es para eso, ¿no? Para generar este tipo de dinámicas y que compartamos como hoy experiencias entre todos, porque creo que todos estamos sintiendo lo mismo, viviendo lo mismo, y las buenas prácticas como la que has comentado hoy ha sido fundamental. No sé si tengamos preguntas en el chat, si nos quieren hacer preguntas, los invitamos, ¿verdad, Beatriz? O si tú quieres agregar algo más. Perfecto, sí, estaría bien. Bueno, también esto a nosotros nos deja unas grandes enseñanzas, ¿no? Yo pienso que de la adversidad hay que recoger cosas que a nosotros nos fortalezcan, ¿sí? Y entre esas es pensar que no fue fácil para nosotros trabajar desde la casa, porque era tomar esa decisión de trabajar desde la casa, ¿no? Claro. Eso no es fácil, pero nos deja también un legado de que tenemos que pensar en nuestros equipos de trabajo y enseñarles a trabajar desde casa. Esa fue una experiencia, yo creo que bastante dura, porque eso también a nosotros nos generó trasnochos, nos generó muchísimas cosas. A veces incluso con los empleados trabajamos a las 10 de la noche y eso tampoco es. Eso tampoco es. No puede ser así. Otro aprendizaje de esto es también pensar que no todos los clientes pueden ser las personas que nosotros queremos en nuestras empresas, ¿sí? No solamente ese cliente que nos pone unos cánones de arrendamiento altos que nos sacan el inmueble fuera del mercado, sino también esos propietarios que al momento en que tú lo estás asesorando y dándole un consejo de que debe conservar su inmueble alquilado, ¿sí? Piensa más bien que eres un recaudador de cánones de arrendamiento, póliza de arrendamiento, y eso no es. O sea, nosotros tenemos que ser unos profesionales de esta labor que vinimos a desempeñar este mundo.
Sí, sin duda esto es una prueba de fuego también para muchos. Claro, que tenemos que empezar a digitalizar nuestras empresas, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que aprender. Hemos aprendido de seguridad, por ejemplo, de tantas cosas, cómo manejar los químicos. Incluso llegó un momento en que nosotros no teníamos alcohol y no teníamos nada y nos tocó que empezar a hacer nuestro propio gel antibacterial porque no teníamos otra alternativa. ¿Sí? También recuerdo otro caso chévere, interesante, de una clienta. Es una señora que le tenemos alquilado un inmueble y ella hace como hornos industriales de calentamiento o de enfriamiento y todo esto. Y muy preocupada porque la señora no nos cancelaba. Yo dije, no, pues yo la voy a llamar, ¿no? A ver qué pasa con la señora. Entonces la llamo y me dice, vea, yo no le he podido pagar los arrendamientos porque es que nosotros estamos haciendo algo muy chévere. Mire, ¿cómo le parece que estamos haciendo los tapetes, estamos haciendo el dispensador del antibacterial y estamos haciendo los lavamanos portátiles? Y yo decía, mira qué maravilla. Cuando hablé con el propietario le dije, mira qué maravilla, y me dijo, ¿sabe qué? Regálele unos cánones de arrendamiento a esa señora porque se los merece. ¿Sí? Ay, qué lindo. Entonces era como una conexión también muy chévere que le deja a uno unos recuerdos muy lindos, ¿no? De ese propietario, de ese arrendatario que necesita tu apoyo. ¿Qué me paga si no se va a la aseguradora? O sea, ¿qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera pasado allí? No era nada agradable. Sin duda, sí, y creo que la labor que haces es de resaltar, Beatriz, y la que han hecho muchos inmobiliarios que pertenecen a FIDI. Creo que hay muchas bonitas historias y creo que sin duda esta es una gran historia y gran logro, porque no solo las bonitas historias, sino los números en tu inmobiliaria en cuanto a siniestros son bastante positivos. Y alguien habló por otra vez de que todos ponemos y todos tenemos que poner, porque aquí en este momento tenemos es que ser solidarios y cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Ser más, de pronto, esa parte del amor al otro tiene que resaltar. Eso es bien. Qué lindo, sí, lo que dices, Beatriz. De acuerdo contigo 100%. Solo tengo ya en el chat temas de agradecimiento. Muchas gracias por compartir, de verdad. Las extiendo, las comparto y te agradezco muchísimo este espacio, el tiempo también para los que nos acompañaron hoy. Les quiero agradecer y esto va a quedar montado en nuestro canal de YouTube. Entonces, Beatriz, te lo comparto y todos los invitamos a seguirnos ya. Gracias. Nuestro canal de comunicaciones AFIDI. Y nada, muchas gracias a todos los de Cali que nos acompañaron, los felicito, han hecho un grupo de trabajo increíble. Y nada, a Beatriz, de nuevo mil gracias. Y a todos los que nos acompañaron también. Y a todos los participantes, muchas gracias a todos. Y sigamos adelante, sigamos haciendo esa gran labor que hacemos los inmobiliarios de asesorar a nuestros clientes. Y también es importante agradecer a todos estos propietarios a nivel nacional que nos apoyaron a nosotros los inmobiliarios para conseguir no solamente ser generosos con estos arrendatarios, sino conseguir que sus inmuebles permanezcan ocupados. Y a estos arrendatarios que nos ayudaron a cancelar oportunamente, a cumplir estos acuerdos, mil gracias a tanto los propietarios como los arrendatarios. Infinitas gracias. Bueno, un abrazo para todos y feliz tarde. A ti, feliz tarde para todos. Gracias, Beatriz. Un abrazo. Bueno, chao. Chao. Chao.